Muy buenos días, les saluda el arquitecto Ángel Alfonso Tobar, catedrático del curso Tendencias Arquitectónicas. Esta es la semana número 11 y el tema que veremos a continuación se denomina regionalismo y regionalismo crítico. Sean todos muy bienvenidos. El objetivo de la clase del día de hoy será identificar el estilo de la arquitectura regionalista y conocer la obra de sus principales exponentes. Muy bien, entrando en materia, realizaremos alguna descripción de lo que es regionalismo. En arquitectura, el regionalismo es una corriente cercana al eclecticismo, que sintetiza algunos aspectos de las distintas arquitecturas regionales de España o de otros países. Tomando en cuenta la descripción clara de lo que significa el término ecléctico, diremos que eclecticismo es una mezcla de estilos, tomando en cuenta que no es un estilo original del todo, sino la mezcla de diferentes condiciones. Tomando en cuenta la condición misma del lugar, adopta posteriormente el término de regionalismo. Algunos de los regionalismos existentes son el regionalismo español, el regionalismo latinoamericano y el regionalismo europeo. La arquitectura regionalista surge en una época entre 1920 y 1940. Estamos hablando de inicios y mediados del siglo XX, en la que se reafirma el sentir gallego. Esta arquitectura propone una búsqueda de la identidad mediante un retorno a la tradición en momentos donde los movimientos modernos hacen su entrada a través de la arquitectura racionalista. Recordemos entonces el término exacto y la descripción misma de lo que supone cada uno de los términos anteriormente vistos. Eclecticismo entonces se refiere a una mezcla de estilos, no tomando en cuenta un origen propio, sino diversas orígenes de estilos en diferentes regiones. Sin embargo, luego adopta el término de regionalismo cuando ese eclecticismo ya supone una identidad, en algunos casos partiendo de países como España, incluso Latinoamérica y Europa. Posteriormente vemos que el término racionalista se refiere básicamente a los estilos modernos y contemporáneos que estaban sucediendo en ese momento. Vemos entonces cómo ese racionalismo en algún momento de la historia de la arquitectura, iniciado por algunos de sus mayores exponentes como Walter Gropius con la escuela de la Bauhaus y posteriormente Le Corbusier y otros más destacados arquitectos de esa época. Los principales exponentes de este maravillosa expresión arquitectónica como el regionalismo en Guatemala, uno de ellos es Américo Giraca. Es un arquitecto, ingeniero civil y artista guatemalteco. Estamos hablando que nace el 20 de mayo de 1930 y muere el 16 de junio del año 2014. Reconocido como uno de los mayores arquitectos contemporáneos del país. Giraca siempre fue un admirador de la cultura local y popular, de la belleza natural del país, la arquitectura de la provincia, la antropología y la pintura, por la arquitectura vernácula de Totonicapán y su carpintería popular. Además fue un profesional identificado con la conservación del patrimonio tangible y inmueble de Guatemala. Muchas de sus propuestas entonces giran en torno a la exaltación misma de la arquitectura vernácula de nuestro país. Américo Giraca fue diseñador de residencias y complejos habitacionales. Entre sus grandes proyectos destaca el diseño y construcción del Hotel Casa Santo Domingo, ubicado en la ciudad de Antigua, Guatemala. También es el creador del proyecto Santo Domingo El Cerro, ubicado en el mismo lugar, donde logra una extraordinaria fusión entre la naturaleza, arquitectura y arte plástico, siempre respetando la concepción arquitectónica y urbanística de la antigua Guatemala, pero innovando con ciertos conceptos. Vemos en pantalla una imagen
bastante peculiar de lo que supone el interior mismo de este bello hotel, el Hotel Casa Santo Domingo. Otro gran exponente, ya no guatemalteco, sino de origen mexicano, fue el arquitecto Luis Barragán. Estudió ingeniería e inició su actividad profesional en 1927. Recibe el premio Pritzker en 1980, siendo el único de nacionalidad en obtenerlo. Entre sus obras destacan las viviendas unifamiliares como las Casas González Lima y Enrique Aguilar en 1928, ambas en Guadalajara, en las que comienza a desarrollar un estilo propio influenciado por la cultura mediterránea: patios, muros, jardines, terrazas y celosías. Tomemos en cuenta entonces que hay cierta identidad misma en lo que la corona española nos hereda precisamente con un estilo mediterráneo. Sin embargo, en este caso, Luis Barragán adopta mucho el detalle influenciado por las culturas mediterráneas de ese entonces. Él lo enfoca más a los detalles en patios, muros, jardines, terrazas y celosías. La arquitectura de Luis Barragán empieza a concebirse como un juego de planos, luz y texturas. En esta etapa destaca el edificio de apartamentos en la Plaza Melchor Ocampo, en el año de 1936 a 1940. Su casa taller en Tabujay, de obras en el campo del paisajismo, los jardines del Pedregal, elaborados entre 1945 y 1950, y los del predio del Cabrío en 1944. Vemos entonces cómo la obra totalmente cultural, de identidad mexicana, Luis Barragán logra impregnarla en diferentes edificios, tomando en cuenta que algunas de sus características son el juego de planos, luz y texturas. Destacan entonces dentro de estas obras las construidas en el edificio de apartamentos de la Plaza Melchor Ocampo, su casa taller en Tacubajay y también el predio del Cabrío, así como los jardines del Pedregal. La última etapa de Luis Barragán, iniciada en 1950 bajo la influencia del pintor Jesús Reyes Ferreira y el escultor Matías Goltz, se caracteriza por su evolución hacia una arquitectura de espacios interiores, valoración del color y un tratamiento de texturas y luz natural. Vimos en pantalla una de las construcciones, obras de este destacado arquitecto, bajo una condición en la que ese juego impresionante de texturas y luz los define a través de un magnífico uso del color. Vemos entonces cómo la integración del edificio mismo también hace gala de un análisis de la arquitectura paisajista. Otros de los grandes exponentes dentro de esta arquitectura regionalista, que básicamente lo que logra es impregnarle una identidad de estilo a ciertas obras de arquitectos nativos de algunos lugares, dentro de los que destacamos anteriormente a Américo Chiriaca y también a los hermanos Legoretas. Ricardo Legorreta, Noé Castro y Carlos Vargas iniciaron como Legorreta Arquitectos, ahora Legorreta, básicamente una firma de constructores, durante los años 60 y 70. Fueron reconocidos por sus trabajos en México como los hoteles Camino Real de la Ciudad de México, hoteles como el de Cancún en Iztapa y las oficinas de seguros América Banamex e IBM de México, los laboratorios para SmithKline y French, así como las fábricas para Kodak, Nissan y Renault, además de proyectos habitacionales tanto de interés social para el Infonavit como proyectos residenciales privados. Vemos entonces una cartera bastante amplia en la que los hermanos Legorreta vienen y le impregnan una firma regionalista a sus diferentes construcciones. Ricardo Legorreta Vilchis, uno de los principales de esta firma, es un arquitecto mexicano,
Trabajó junto a José Villagrán García en 1960 y posteriormente funda su despacho en sociedad con Noé Castro y Carlos Vargas. Su estilo se caracteriza por la aplicación de temas contemporáneos a la arquitectura tradicional de su país. Importante tomar en cuenta entonces que este movimiento regionalista se individualiza de todo lo que era el racionalismo internacional, en donde toda la exposición de arte moderno, de arquitectura moderna, estaba implicada por lineamientos de las escuelas europeas. Algunas influencias también se tomaron de las escuelas de Chicago y las escuelas de Nueva York para darle un estilo internacional a la arquitectura. Sin embargo, en este caso, la arquitectura regionalista lo que pretende es la aplicación de temas contemporáneos a la arquitectura tradicional de cada uno de estos países. En este caso, Ricardo Legorreta trabaja diferentes proyectos, dentro de los que destaca el más reciente, la Torre BBVA, Vancomer, en colaboración con el despacho londinense Rogers Stick Harbour y Partners, fundado por el ganador del premio Pritzker 2007, Sir Richard Rogers. Se recordarán, Richard Rogers, un destacado exponente del high-tech que de alguna manera impuso un nuevo estilo de orden internacional. Es ahí donde Ricardo Legorreta entonces se pronuncia y destaca con su obra de la Torre BBVA, Vancomer, en colaboración con el despacho londinense. Vemos entonces que de alguna manera Ricardo Legorreta, el mexicano, presenta unas obras que lo hacen de alguna manera reconocido en diferentes ámbitos internacionales. El rascacielos de Ricardo Legorreta, construido con la BBVA de Vancomer, este rascacielos se ubica en Paseo de la Reforma y Lieja. Dicho rascacielos tiene una altura de 225 metros. En pantalla vemos la imagen de algunos de los proyectos más relevantes de Legorreta. Estamos hablando del Hotel Camino Real en Monterrey en el año 2007. Una impresionante edificación, bastante interesante por las características mismas y los colores con que es elaborado. Vemos así también algunas otras manifestaciones del arte, arquitectura y uso del color que presenta Legorreta, como por ejemplo la nueva Catedral de Managua en Nicaragua, un uso contrastante del color que de alguna manera hace hincapié a un elemento abstracto en sus diferentes cúpulas y campanarios. Así también el Hotel Sheraton de Bilbao en 2005. De alguna manera, expresiones de la arquitectura de Ricardo Legorreta que trascienden las fronteras, llevando su regionalismo a diferentes partes de Latinoamérica y del mundo. Muy bien, esto ha sido todo en la semana número 11, de la cual realizaremos algunas de las siguientes preguntas para poder reafirmar el contenido visto el día de hoy. Semana número 11, pregunta número 1. ¿Qué nombre recibe el edificio diseñado por Ricardo Legorreta con una altura de 225 metros? Pregunta número 2. ¿Qué arquitecto realizó el diseño y construcción del Hotel Casa Santo Domingo? Pregunta número 3. ¿Qué arquitecto mexicano recibió el premio Pritzker en 1980? Pregunta número 4. ¿Cuál es el estilo o corriente arquitectónica más cercana al regionalismo? Y pregunta número 5. ¿Qué propone la arquitectura regionalista? Muy bien, esto ha sido todo en esta semana número 11. Muchas gracias por su atención. Espero verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.